Mi nombre es Carmen Delgado y durante los últimos 15 años he sido curadora de arte especializada en obras del siglo XIX y principios del XX. Lo que mi familia nunca supo es que mi modesta casa heredada albergaba una de las colecciones privadas más valiosas de arte europeo en América Latina. Todo comenzó cuando nuestro abuelo, Ernesto Delgado, murió hace 5 años y nos dejó la casa familiar a mi hermana Lisa y a mí. Lisa, quien trabaja en bienes raíces, inmediatamente vio la propiedad como una inversión. Yo la veía como un tesoro histórico lleno de recuerdos y, sin que ella lo supiera, obras de arte invaluables. Carmen, esta casa necesita una renovación completa si queremos venderla por un precio decente, me dijo Lisa durante el funeral del abuelo. Todo ese arte viejo tiene que irse. ¿Arte viejo?, pregunté, fingiendo ignorancia. Todas esas pinturas polvorientas y dibujos amarillentos que el abuelo coleccionaba. Probablemente los compró en mercados de pulgas por unos pesos. Lo que Lisa no sabía era que nuestro abuelo había sido un coleccionista sofisticado con conexiones en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, había ayudado a varios artistas y coleccionistas a sacar obras valiosas del continente. Como agradecimiento, muchos le habían regalado piezas originales o le habían vendido obras a precios simbólicos. Durante años, mientras estudiaba historia del arte en París, había investigado discretamente las piezas de la colección del abuelo. Una por una, había autenticado obras que el mundo del arte creía perdidas o destruidas. El pequeño dibujo en la sala, que Lisa siempre había despreciado como un garabato feo, era en realidad un boceto preparatorio de Van Gogh para los girasoles. La acuarela en el comedor era un monet original de su serie de nenúfares. La pequeña escultura en bronce que usábamos como pisapapeles era una obra temprana de Rodin. En total, había identificado 17 piezas auténticas valoradas conservadoramente en más de $2 millones. Pero mantuve el secreto, planeando eventualmente donar la colección a un museo en honor al abuelo. Carmen, necesitas ser más práctica, me repetía Lisa constantemente. No puedes vivir en el pasado rodeada de cachivaches. Durante los últimos 5 años, hemos compartido la casa sin problemas. Lisa vive en el ala este, que renovó completamente con muebles modernos, mientras yo habito en el ala oeste, conservando exactamente como el abuelo la había dejado. Era un arreglo perfecto hasta hace 3 meses. Tengo una oportunidad increíble, me anunció Lisa una mañana durante el desayuno. Un desarrollador quiere comprar toda la manzana para un proyecto comercial. Está ofreciendo 3 veces el valor de mercado, pero necesita que cerremos el trato en los próximos 6 meses. Lisa, esta casa tiene valor sentimental. No todo se trata de dinero. Carmen, tienes 35 años. Es hora de que dejes de vivir como una anciana rodeada de antigüedades sin valor. La presión continuó durante semanas. Lisa contrató a evaluadores, agentes inmobiliarios, y hasta un arquitecto para demostrar el potencial de la propiedad. Cada conversación terminaba con ella criticando mi apego irracional a las posesiones del abuelo. El punto de quiebre llegó cuando recibí una invitación del Museo de Bellas Artes de París para una exposición especial sobre arte perdido y recuperado. Querían que fuera como curadora consultora durante 3 semanas. Era la oportunidad profesional de mi vida. Es perfecto, le dije a Lisa. Puedes tener la casa para ti sola por 3 semanas y pensar en la oferta del desarrollador. Finalmente algo de sentido común, respondió con una sonrisa que debía haber reconocido como peligrosa. 2 días antes de mi partida a París, Lisa insistió en hacer una limpieza profunda de la casa. Carmen, aprovechemos que te vas para organizar todo esto. Podemos donar las cosas que no necesitas y hacer más espacio. Las pinturas y esculturas del abuelo se quedan exactamente donde están, le advertí claramente. Por supuesto, hermana. Solo me refiero a papeles viejos y libros que nadie lee. Mi vuelo salió un martes por la mañana. Durante los primeros días en París, estaba completamente absorta en mi trabajo. El museo tenía una colección fascinante de obras recuperadas después de décadas de haber sido consideradas perdidas. Irónicamente, mientras catalogaba tesoros encontrados, mi hermana estaba vendiendo los míos. El jueves de mi primera semana, recibí un mensaje de texto de Lisa, finalmente limpiando esa sala llena de polvo. ¡Qué liberación! Le respondí inmediatamente, ¿qué sala? ¿De qué estás hablando? Relájate.
Solo estoy organizando cosas que obviamente no necesitas. Una alarma se activó en mi mente, pero estaba a miles de kilómetros de distancia y en medio de reuniones importantes. Decidí llamarla esa noche. Lisa, ¿exactamente qué estás organizando? Carmen, confía en mí. Solo me estoy deshaciendo de cosas que están acumulando polvo. La casa se ve muchísimo mejor. ¿Tocaste las pinturas del abuelo? Algunas estaban en muy mal estado. Las llevé a un lugar donde las pueden restaurar o evaluar apropiadamente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué lugar, Lisa? Carmen, estás siendo paranoica. Todo está bajo control. Esa conversación me mantuvo despierta toda la noche. Algo en su tono me preocupaba profundamente, pero tenía compromisos profesionales que no podía cancelar sin arruinar mi reputación. El viernes recibí otro mensaje, sorpresa. Logré vender varias de esas pinturas viejas. Obtuve 15,000 pesos por todo el lote. Podemos usar ese dinero para renovaciones. Mis manos temblaron mientras leía el mensaje. 15,000 pesos por obras que valían más de 2 millones. ¿Vendiste las pinturas del abuelo? Le escribí inmediatamente. Carmen, eran solo dibujos viejos y acuarelas descoloridas. El comprador fue muy generoso considerando su condición. ¿A quién se las vendiste? A una galería que se especializa en arte vintage. Dijeron que tenían coleccionistas interesados en ese tipo de cosas. Intenté llamarla inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla de llamadas internacionales y mensajes desesperados. Lisa finalmente respondió el domingo. Carmen, ya está hecho. No puedes vivir toda tu vida aferrada al pasado. Ese dinero nos ayudará mucho más que unas pinturas polvorientas colgando en paredes que nadie ve. Lisa, necesito que me digas exactamente qué vendiste y a quién. Vendí todo lo que estaba en marcos en la sala del abuelo y el comedor. También esa escultura pequeña que siempre estorbaba en el escritorio. El comprador se llevó todo el lote junto. Mi mundo se desplomó. 17 obras auténticas, incluyendo el boceto de Van Gogh, habían sido vendidas como arte vintage por 15,000 pesos. ¿Tienes el contacto del comprador? Carmen, lo que está hecho, está hecho. Usa este tiempo en París para reflexionar sobre seguir adelante con tu vida. Durante los siguientes días, trabajé frenéticamente desde París tratando de rastrear las obras. Contacté a todas las galerías de arte de la ciudad, casas de subastas, y coleccionistas privados que conocía. Nadie había escuchado sobre un lote de arte europeo del siglo XIX vendido recientemente. Finalmente, una semana antes de mi regreso, logré contactar a la galería que había comprado las obras. El dueño, Fernando Ruiz, fue brutalmente honesto. Señorita Delgado, su hermana me vendió las piezas como arte de herencia familiar sin valor comercial particular. Basándome en esa descripción y la condición aparente de las obras, ofrecí 15,000 pesos por el lote completo. ¿Dónde están las obras ahora? Bueno, aquí es donde la situación se complica. Después de comprar el lote, llevé las piezas a ser evaluadas por expertos. Una de ellas, un pequeño dibujo, captó la atención inmediata de mi evaluador. Mi corazón se aceleró. El dibujo de los girasoles. Exactamente. Mi evaluador sugirió que podría ser auténtico, así que contacté a Sotheby's para una segunda opinión. Ellos se llevaron la pieza para análisis más detallados. ¿Y las otras obras? Están siendo evaluadas por diferentes expertos. Señorita Delgado, si estas piezas son auténticas, estamos hablando de millones de dólares. 2 días después, mientras empacaba para regresar a casa, recibí la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Carmen Delgado. La voz era profesional, seria. Sí, habla Carmen. Soy Victoria Mendoza de Sotheby's. Necesito hablar urgentemente con usted sobre unas obras que llegaron a nosotros esta semana. ¿Han determinado su autenticidad? Señorita Delgado, el boceto que recibimos es definitivamente un Van Gogh auténtico. Nuestros expertos estiman su valor en aproximadamente 800,000 pesos. Pero tenemos un problema legal serio. ¿Qué tipo de problema? Las obras llegaron a nosotros sin la documentación de procedencia apropiada. Además,
Descubrimos que usted es reconocida internacionalmente como experta en arte del siglo XIX. ¿Por qué su hermana vendió estas piezas como arte común? Es una larga historia. Señorita Delgado, necesitamos que regrese inmediatamente. Hay indicaciones de que todo el lote podría contener múltiples obras auténticas. Si es así, su hermana puede estar enfrentando cargos por venta fraudulenta de patrimonio artístico. Mi vuelo de regreso fue el más largo de mi vida. Durante las 12 horas, planifiqué exactamente qué le diría a Lisa cuando llegara a casa. Aterricé un martes por la tarde y fui directamente a la casa. Lisa estaba en el jardín, aparentemente remodelando el espacio que había liberado vendiendo las obras del abuelo. Carmen, ¿cómo estuvo París? Me saludó alegremente, como si nada hubiera pasado. Lisa, necesitamos hablar. Si es sobre las pinturas, ya te dije que hice lo correcto. Mira qué espacioso se ve todo ahora. Miré las paredes vacías donde habían colgado obras maestras durante décadas. El escritorio del abuelo, desnudo sin la pequeña escultura de Rodin. El espacio parecía un museo saqueado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le pregunté, manteniendo mi voz calmada. ¿Qué? Pasé 3 semanas en París catalogando arte perdido y recuperado. Arte que los nazis robaron, que se perdió durante guerras, que coleccionistas vendieron sin saber su valor real. Lisa se encogió de hombros. Muy interesante, pero no veo la conexión. La conexión, Lisa, es que acabas de vender una de las colecciones privadas más valiosas de arte europeo en el país. Se rió. Carmen, siempre fuiste dramática. Eran solo pinturas viejas. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Era un artículo del periódico local. Casa de subasta Sotheby's autentifica Van Gogh perdido valorado en 800,000 pesos. El color abandonó el rostro de Lisa. ¿Qué? ¿Qué es esto? El garabato feo, que siempre despreciaste, era un boceto preparatorio de Van Gogh. El abuelo me contó su historia antes de morir. Un artista holandés se lo regaló en 1943 como agradecimiento por ayudarlo a escapar de Europa. Lisa se dejó caer en una silla del jardín. No, no es posible. La acuarela que vendiste es un Monet auténtico. La pequeña escultura de bronce es un Rodin temprano. En total, vendiste obras por más de $2 millones por 15,000 pesos. Pero tú nunca dijiste nada. Viviste con esas pinturas durante años sin mencionarlo. Porque estaban perfectamente seguras aquí. Planeaba donarlas eventualmente a un museo en honor al abuelo, después de completar toda la documentación apropiada. Mi teléfono sonó. Era Victoria de Sotheby's. Carmen, malas noticias. La galería que compró las obras ya las dispersó. El Van Gogh y el Monet están con nosotros, pero las otras 15 piezas fueron vendidas a coleccionistas privados en diferentes países. ¿Es posible recuperarlas? Legalmente, sí, pero será un proceso largo y costoso. Además, su hermana podría enfrentar cargos criminales por venta fraudulenta. Después de colgar, Lisa me miraba con pánico absoluto. Carmen, yo no sabía. Tienes que ayudarme. ¿Ayudarte? Lisa, destruiste el legado de nuestro abuelo por dinero rápido. Pero éramos socias en la herencia. Tenía derecho a vender mi parte. No tenías derecho a vender arte sin autenticar apropiadamente. Eso es fraude. Los siguientes meses fueron un caos legal. Sotheby's inició una investigación formal sobre la procedencia de las obras. La galería que había comprado el lote demandó a Lisa por representación fraudulenta. Los coleccionistas que habían comprado las otras piezas iniciaron sus propias demandas cuando descubrieron que habían adquirido arte mal documentado. Lisa tuvo que contratar 3 abogados diferentes para manejar todos los casos legales. El dinero que había ganado con la venta, más todos sus ahorros, se evaporaron en honorarios legales. Carmen, por favor, me suplicó una tarde mientras revisábamos documentos legales. Ayúdame a arreglar esto. Puedes testificar que yo no sabía el valor real de las obras. Lisa, técnicamente es verdad que no sabías. Pero también es verdad que nunca te molestaste en averiguarlo antes de vender arte de herencia familiar. ¿Qué quieres que haga? ¿Viajar en el tiempo? Quiero que entiendas que algunas cosas valen más que dinero. Que el legado del abuelo era más importante que tu prisa por vender la casa.
El caso se resolvió parcialmente 8 meses después. Sotheby's logró autentificar y recuperar 6 de las 17 obras, incluyendo el Van Gogh y el Monet. Las otras permanecen dispersas en colecciones privadas, probablemente perdidas para siempre. Lisa tuvo que pagar 180,000 pesos en multas y restitución. Vendió su parte de la casa para cubrir las deudas legales y se mudó a un apartamento pequeño. La ironía es deliciosa. Quería vender la casa por dinero rápido y terminó perdiendo su parte por vender arte invaluable. Las 6 obras recuperadas fueron donadas al Museo Nacional, donde ahora forman la colección Ernesto Delgado en honor a nuestro abuelo. Una placa explica cómo un hombre común se convirtió en guardián de tesoros artísticos durante tiempos difíciles. Lisa y yo apenas nos hablamos ahora. Cuando nos encontramos en eventos familiares, ella evita el tema del arte completamente. Escuché que trabaja como asistente en una inmobiliaria, un paso hacia abajo de su posición anterior. Hace 2 meses, el Museo Nacional me ofreció el puesto de directora de colecciones especiales. Mi oficina tiene vista directa a la sala donde cuelgan las obras del abuelo. Cada mañana, cuando veo el boceto de Van Gogh enmarcado apropiadamente con iluminación profesional, pienso en cómo a veces los tesoros más grandes están escondidos a plena vista. También pienso en Lisa, y en cómo la codicia puede hacer que las personas destruyan exactamente lo que más deberían valorar. La semana pasada, un coleccionista privado contactó al museo. Había comprado una pequeña acuarela de origen desconocido el año pasado y ahora sospechaba que podría ser parte de las obras dispersas del abuelo. Si es auténtica, estaría dispuesto a donarla para reunificar la colección. A veces, el arte encuentra su camino de regreso a casa. A veces, los tesoros perdidos son recuperados por personas que entienden su verdadero valor. Y a veces, la justicia llega en la forma de una llamada telefónica de Sotheby's preguntando sobre un Van Gogh perdido.